Buen día a todos, mucho gusto. Mi nombre es Emily Samantha González Pachón y hago parte del programa de licenciatura en educación infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a hablar sobre la guitarra y la evolución. La guitarra es un instrumento musical que nosotros conocemos en la actualidad es uno de los instrumentos musicales más importantes alrededor del mundo, que está compuesto por una caja resonadora, un mástil y 6 cuerdas. Los inicios de este instrumento musical en la época de los sumeros inventaron pues estos instrumentos como el arpa y la lira, ya eran instrumentos válidos y vividos en ese momento. A través de la inspiración de este instrumento fue que se dieron las adaptaciones posteriores a la guitarra que hoy conocemos. Una de las primeras adaptaciones fue la guitarra o la cítara, la cual era un instrumento musical muy parecido a el arpa, pero mucho más pequeño, que tenía dos mástiles y las cuerdas que se utilizaban en ciertos eventos por sus sonidos armónicos. La siguiente adaptación de este instrumento, ya que este instrumento empezó a recorrer el mundo y a ser adaptado según la región en la que se iba tomando este instrumento, como en las zonas mediterráneas del los árabes específicamente tomaron este instrumento de la guitarra, la cítara, y la adaptaron a su modelo. El modelo que ellos empezaron a tomar es específicamente este, que es muy parecido a la guitarra que nosotros usamos. La diferencia es que el mástil es mucho más pequeño y la caja resonadora igual es un poco más pequeña, pero más amplia a diferencia. Este instrumento se le llamaba laúd y ellos lo decían como loud. Literalmente la traducción literal es madera, es decir, porque era de una de las referentes de lo que estaba constituido específicamente. La siguiente adaptación fue la viola o la viola de mano, las cuales eran más consideradas físicamente más parecidas a la guitarra que hoy nosotros conocemos hoy en día. Era considerada el ancestro de la guitarra más importante o el modelo más actual de la guitarra. Este modelo transcurrió y viajó por el mundo y fue muy conocido. La diferencia de la viola era que su caja resonadora era mucho más gruesa, o sea, mucho más ancha en la parte posterior y que generaba diferentes sonidos que eran un poco más profundos, pero de por sí la diferencia entre la viola y la viola de mano era su diferencia física, pero de por sí eran los mismos. La siguiente adaptación fue en el siglo tercero, 13 y 14, las cuales eran la guitarra morisca y la guitarra latina, que cómo se dieron a conocer más estos instrumentos musicales, ya que los trovadores y los juglares eran conocidos por cantar y poetizar historias que vivían a través de las músicas, de las canciones, en los bares y en los lugares en los que ellos iban transcurriendo. Entonces ellos tocaban estos instrumentos y estos instrumentos eran como más accesibles para ciertas personas de la clase baja principalmente. Entonces, por eso era que ellos la tenían y así fue como fue recorriendo el mundo y las fueron adaptando y toda la evolución de por sí. Ya luego, en el siglo XV y en el siglo XVI, se adaptó o se tomó como referente en un consenso genérico el diseño de la guitarra española. Este diseño es específicamente el diseño conocido que nosotros tenemos, que es como si fuera una silueta con las 6 cuerdas y unas 6 cuerdas mucho más simple, ya que la guitarra y estas cuerdas estas guitarras tenían cuerdas de tripas de animal y se empezaron a ir adaptando y modificando todos estos instrumentos a lo largo del tiempo y mejorando sus componentes con los que se diseñaban de por sí. El padre de la construcción de la guitarra era español, el Antonio de Torre, quien construyó la guitarra y su guitarra la llamó La Leona, la cual era conocida por el prototipo que nosotros conocemos. Este prototipo se caracterizaba por 6 cuerdas de acero, una caja resonadora, el mástil un poco más largo y el diseño que nosotros tenemos. A través de la evolución, los estilos musicales se fueron adaptando, como la música country, el blues, y todo fue esto gracias a las modificaciones que se le empezaron a hacer a la guitarra y los sonidos que ella generaba.
Freire desarrolló las cuerdas de acero, que fueron las que le dieron un grosor y una definición mucho más profunda al ritmo sonoro de cada canción y la composición, al igual que las melodías y todo eso que se fueron adaptando a los géneros. La guitarra más actual que nosotros tenemos es la guitarra eléctrica. Esta guitarra eléctrica se dio por una necesidad, la necesidad de que las bandas o grupos musicales, cuando hacían conciertos o con grupos, no se alcanzaba a escuchar el nivel, o sea, un nivel más profundo. Entonces se dio la necesidad de adjuntar la electricidad para que la electricidad potenciara el sonido de la guitarra. Por esto se dieron este tipo de adaptaciones. Este es un pequeño resumen sobre la evolución de la guitarra. Sé que es un tema muy profundo que estaremos tocando y será en un próximo video. Nos vemos hasta una próxima. Adiós.